Muy buenas noches a todos. Gracias a Dios que en esta ocasión vemos un buen grupo de hermanos y hermanas listos para estudiar el libro de Dios. Y que en esta noche el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Abra nuestro entendimiento, prepare nuestros corazones y la palabra de verdad caiga en terreno fértil para que dé fruto en abundancia. Lo primero que vamos a hacer es pedir la presencia del Señor en nuestro medio y la ayuda de Él en el estudio de la noche. Les invito de rodillas que vayamos a orar. Oh Dios, ha pasado el día de lunes. A ese día nunca más regresará a nuestras vidas. Y en esta noche nos permites comenzar un nuevo día. Y qué mejor lugar que tu casa de oración. Señor, en este momento pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Él pueda tomar posesión de nuestras mentes. Nosotros podamos colaborar con su obra al estar atentos, tranquilos, reverentes y permitir que Él tome la palabra que inspiró a hombres santos del pasado y la haga realidad en nuestras vidas. Señor, en esta noche quizás hay personas que han venido con problemas, con dificultades. Hay una hermana que pide por Salma, su sobrina. Se encuentra ingresada en el hospital en condición delicada. En esta noche pedimos que el médico de los médicos esté allí a su lado. Que conforte a su familia y esté también para animarles y motivarles, sabiendo que en Jesús nunca podemos fracasar. Señor, hay un pedido por un matrimonio en crisis, la familia Fuentes Salinas. Y en esta noche queremos, aunque no les conocemos, incluirlos a ellos en este pedido. Si alguien más ha venido, Señor, en momento difícil de su vida, quizás alguien ha venido con un corazón quebrantado, o quizás ha venido enojado, frustrado, se siente que no vale, que no sirve, que no hay nada en su vida que le dé un objetivo. Señor, que en esta noche esa persona ponga sus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el pastor divino y toma sus ovejas, las pone sobre Él y las lleva al redil de seguridad. Bendice el estudio de tu palabra y a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo lo que anoche leímos para comenzar nuestra presentación. Dice lo siguiente: el propósito de Dios en dar el mensaje del tercer ángel al mundo es preparar a un pueblo para que permanezca fiel a Él durante el juicio investigador. Voy a repetirlo, pues había un poco de distracción. Leo. El propósito de Dios en dar el mensaje del tercer ángel al mundo es preparar a un pueblo para que permanezca fiel a Él durante el juicio investigador. Con esa declaración comenzamos ayer nuestro estudio y vamos a continuar en esta noche. Y ayer vimos que el Señor tiene el deseo y el anhelo de preparar a un pueblo para que durante este tiempo presente del juicio investigador nosotros podamos permanecer firmes. Ayer vimos la preparación externa de la vida, de los hogares, de las casas, de los niños, de los adultos, de la comunidad. Y en esta noche vamos a tomar unos 40 minutos para estudiar ahora la preparación interna, la cual es tan importante como la preparación externa. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar allá en el libro de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y vamos a leer el verso 22. Dice lo siguiente:
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Si ustedes recuerdan, como leímos noches anteriores, el Padre entra del lugar santo y pasa al lugar santísimo. E inmediatamente el Hijo le sigue al mismo lugar. Y en esta noche leemos que el Padre no juzga, sino que el juicio lo ha entregado al Hijo. Y aunque se encuentra allí en el lugar santísimo, preside el juicio, pero no es el juez del juicio. No sé si me explico en esta noche. Vemos que ese juicio ha sido dado a Jesús, al Hijo, para que sea el juez y conduzca el juicio investigador. Lo mismo leemos en el mismo capítulo, versículo 27, dice, y también le dio autoridad de hacer, ¿qué cosa? Juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Así que vemos que Jesús es nuestro abogado, pero también es nuestro juez. Les hago una pregunta en este momento. Si usted va a juicio y la persona que defiende su caso es la que determina su caso, ¿qué posibilidad tiene de ganar el caso? 100%. Y los servicios son gratuitos. Gloria a Dios por eso. Es decir que nuestro juez tiene más interés aún que los acusados de tomar nuestro caso, de defenderlo, y obviamente él decide el caso, lo gana. Así que el juicio nos debe llenar de gozo, porque garantiza que en Cristo nuestro caso es ganado. Pero vamos a ver algunos detalles más para que podamos entender lo que estamos en esta noche compartiendo con ustedes. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10. Después de Juan, usted va a encontrar el libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a leer el verso 42. Dice lo siguiente: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de quienes, de vivos y de quienes más. Así que el juicio a quienes incluye vivos y muertos. Ahora vamos a ver qué clases de vivos y qué clases de muertos. Así que vemos que Él es el juez. Vemos que los muertos y los vivos son juzgados. Ahora vamos a ver qué clase de muertos o de vivos van a ser juzgados. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. Después de Proverbios, usted va a encontrar el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 3:17 dice lo siguiente: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará ¿quién? Dios, porque allí hay un tiempo para que todo lo que es, lo que se quiere, y para todo lo que se hace. Así que vemos que los vivos y los muertos serán juzgados. ¿Qué clase de muertos? Justos e injustos. ¿Qué clases de vivos? Justos e injustos. Así que comenzamos a entender algunos detalles del juicio. Vamos a ver ahora que cuando Jesús y el Padre entraron al lugar santísimo, encontramos que habían ¿cuántos tronos? 2 tronos. ¿Y qué hicieron ellos? Se sentaron en el trono. Cuando ellos se sentaron, ¿qué pasó con los libros? Fueron abiertos. Así que vemos que ahora comienza el juicio, libros abiertos y el juez está sentado. Ahora, ¿por qué Jesús permanece sentado? Y entendamos esto, para que podamos ver lo que realmente queremos en esta noche compartir. El libro de Malaquías nos va a dar la respuesta. Es el último libro del Nuevo Testamento. Malaquías. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 3. Dice lo siguiente: y se sentará para refinar y limpiar la plata,
porque limpiará a los hijos de Leví, los refinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Así que mientras el juez esté sentado, ¿cuál es el objetivo de su trabajo? Es refinar, es limpiar a aquellos que vengan a buscar sus servicios como juez y como abogado. Así que mientras Jesús esté sentado, hay tiempo de misericordia, hay tiempo de aceptación, hay tiempo de salvación. Y el objetivo de Él no es condenarnos, el objetivo de Él es refinarnos, es limpiarnos y prepararnos para la eternidad. Ahora, vamos a ir uniendo todos estos versículos para que podamos entender lo que en esta noche realmente estamos estudiando. Vamos otra vez a regresar al Evangelio de Juan, donde estábamos, el capítulo 3. Juan 3:16. Si ustedes conocen ese versículo, pero vamos también a leer el versículo 17. Juan, capítulo 3, versículo 16, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que, ¿cuál es el objetivo de nuestro Salvador? No es condenarnos, es salvarnos. Usualmente cuando hablamos de juicio nos da temor. Pensamos que el objetivo de Dios es que nos quiere condenar y nos quiere ver perdidos y nos quiere castigar. No, dice que Él nos amó tanto que envió a su Hijo. Y el objetivo de ese envío no fue condenar al mundo, sino para que el mundo a través de Él sea, ¿qué cosa? Salvo. Y ahora, como juez que está en los cielos, está sentado, está revisando los casos. Ahora el objetivo de Él es refinar, es limpiarnos de todo pecado para que nosotros podamos en Él ser salvos. No se entretengan con los niños inquietos, por favor. Si alguien me ayuda con ese niño que está yendo y viniendo, no sé si es una diaconisa, un diácono, alguien que me pueda ayudar con él, porque continuamente distrae a los demás. Gracias al joven que nos está ayudando acá. Vamos a entender en esta noche que lo que usted y yo estamos estudiando es muy importante. Porque ¿cuántos vamos a compadecer en el tribunal? Vivos y muertos. Y si usted y yo tenemos una cita con Dios, y nadie puede faltar esa cita, porque si aún está muerto va a compadecer. Pregunto, ¿es importante? ¿Hay excusas para no ir? No. ¿Es importante que conozcamos lo que está tomando lugar hoy día en los cielos? Sí. ¿Es importante que nosotros podamos beneficiarnos de esa obra? Claro que sí. Pero pregunto yo, ¿la gente entiende estas cosas? No. Es más, el profeta Jeremías nos lo dice claramente. Vamos al profeta Jeremías, capítulo 8, versículo 7. Jeremías, capítulo 8, versículo 7. Dice lo siguiente: aún la cigüeña en el cielo conoce el tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina aguardan el tiempo de su venida. Ahora escuche: pero mi pueblo no conoce, ¿qué cosa? El juicio de ¿quién? De Jehová. Es decir, que los animales saben cuándo emigrar, cuándo regresar, dónde ir. Pero dice, su pueblo, usted y yo, no conocemos que estamos hoy día viviendo en el tiempo del último juicio que ha de tomar lugar. Y todos hemos de compadecer, aun si no estamos con vida. Por lo tanto, es importante que usted y yo podamos entender lo que en esta noche vamos y estamos estudiando.
Vamos a ver otro versículo que nos ayuda a entender por qué a veces no es entendido. Vamos al libro de Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Y vamos a leer el verso 5. Proverbios 28, 5. Y vamos a ver quiénes no van a entender y quiénes sí van a entender. 28, 5 de Proverbios dice: los hombres malos, ¿qué pasa con ellos? No entienden qué cosa. El juicio. Más los que buscan ¿a quién? ¿Entienden cuántas cosas? Todas las cosas. Así que, pregunto yo, ¿vale la pena entenderlo? Para entender lo que hay que hacer, ¿buscar a quién? Buscar a Jehová, buscar al Señor, para que podamos realmente entender lo que estamos en esta noche estudiando. Así que vemos que es importante nuestra preparación y vamos a ver que el pueblo ahora tomaba un proceso de preparación para estar listo y en el día del juicio investigador, por la gracia de Dios, ellos pudiesen permanecer firmes y fieles al Señor. Vamos al libro de Levíticos y allí nos habla en cuanto a esta preparación. Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16. Verso 29. Leo. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Así que el primer paso era afligir ¿qué cosa? Sus almas. Vamos a ver qué más dice. Verso 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios ¿de cuántos pecados? Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Así que vemos que el primer paso que hacía el pueblo era afligir sus almas. ¿Qué significa esta expresión para que podamos entender? Esta expresión lo que quiere decir es lo siguiente: era tiempo de hacer una profunda investigación de los corazones. Como leímos anoche, ¿qué pasaba si llegaba el día de la expiación y alguien no estaba preparado? Esa persona era, ¿qué cosa? Cortada del pueblo, es decir, moría ese día. Por eso era el día más solemne en el pueblo de Israel, porque la vida de todos los que formaban parte de ese pueblo dependía del día de la expiación y la preparación para ese día de la expiación. Querida iglesia, hoy es tiempo de afligir nuestras almas. Es tiempo de investigar nuestros corazones y hacernos la pregunta: ¿cómo está mi vida en relación con Jesús? Pregunto yo, ¿sabían pecados sin confesar deberían ser confesados? Es decir, que era el tiempo donde ahora las familias podían venir en armonía. Si alguien había ofendido a alguien, era tiempo de pedirle perdón a esa persona. Si los esposos estaban en discordias y en disputas y no se entendían, era tiempo de buscar la reconciliación. Si le debían algo a alguien que no le había pagado, era tiempo de pagarle también a esa persona. Es decir, todo pecado sin confesar o todo pecado que era olvidado, Señor, tráeme a mi mente cualquier pecado en mi vida. O si había un pecado escondido que alguien estaba acariciando y estaba practicando y sabía que no era correcto y que ofendía al Señor, era tiempo de poner ese pecado a un lado también. Si habían pecados acariciados, costumbres y hábitos que no nos corresponden, pero practicamos esas costumbres y hábitos, es el tiempo de pedirle al Señor que nos dé victoria sobre ellos. Es decir, que en este tiempo no es tiempo nosotros de estar saltando y brincando y dando palmadas y diciendo gloria a Dios y todo está bien. Es tiempo de investigar ¿qué cosa? Nuestros corazones.
Pero pregunto yo, ¿usted y yo podremos investigar nuestros corazones realmente? El profeta Jeremías nos dice que nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice él. Es decir, que realmente usted y yo, si vamos a escudriñar nuestros corazones, muchas veces no nos vamos a dar cuenta de realmente la condición de nuestro corazón. Es más, vamos a compararla con otras personas. Decimos, yo estoy mejor que fulano, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Cuando nuestro corazón está en crisis, cuando nuestra vida está lejos del Señor, cuando estamos sumidos y hundidos en el pecado, ¿qué debemos hacer? Vamos a leerlo en el Salmo 137. Salmo 137. Vamos a leer allí los versículos 23 y 24. Salmo 139, perdón. Salmo 139, versículos 23 y 24. Leo. Examíname, ¿quién? Oh Dios, y conoce ¿qué cosa? ¿Conoce Dios nuestro corazón? Sí. Pruébame y conoce aún ¿qué cosa? Mis pensamientos. Pregunto, ¿toda acción primero es un pensamiento? ¿Sí o no? ¿Toda palabra primero no es un pensamiento? Así que tenemos que decir, Señor, yo no puedo examinar mi corazón porque yo no conozco la condición de mi vida realmente y me puedo engañar a mí mismo. Pero, oh Dios, examíname y conoce aún mis pensamientos. Verso 24. Y ve si hay en mi camino, ¿de qué? De perversidad, y guíame en el camino eterno. Es decir, tenemos que pedir al Señor que escudriñe nuestras vidas, que examine nuestras vidas. ¿Y cómo Dios hace esa obra? A través de su palabra. Les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes el caso de David, que cometió adulterio con una mujer casada y después le quita la vida al esposo? Y la mujer queda embarazada. ¿Recuerdan esa historia en la Biblia? Pregunto yo, ¿David logró hacer el crimen perfecto, por así decir? Nadie supo lo que estaba pasando. ¿Sí o no? ¿Quién lo sabía? Dios. ¿Estaba perdido David o estaba salvo? Completamente perdido. ¿Lo amaba Dios en su condición perdida? ¿Lo quería salvar a este hombre? ¿Lo podía salvar en sus pecados o quería salvarlo de sus pecados? De sus pecados. ¿Cómo Dios ahora le hace ver a David su condición? Le envía un profeta, Natán. Pregunto yo, ¿los profetas escribieron la palabra de Dios? Sí, es lo que dice. Que los santos hombres de Dios, los profetas, escribieron la palabra de Dios. Y ahora Natán le hace una historia a David. Y se sabe, habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía 100 ovejas, el pobre tenía una, y aún dormía con ella en su cama. Era más que un animalito, era una mascota, era como su hija. Y viene una visita al hombre rico, y en vez de tomar una de las ovejas para alimentar a su visita, le roba la oveja al hombre que tenía una sola oveja, y la mata, y con eso alimenta a su visita. Óigame, y David se enojó. Dice, óigame, en Israel no puede haber un hombre tan malo, y si hay un hombre tan malo, ese hombre debe morir y debe pagar 4 veces. ¿Saben lo que nada más tuvo que hacer Natán? Apuntarlo. Tú eres ese hombre. Es decir, la palabra de Dios descubrió la condición del corazón ¿de quién? De David. Y si usted y yo cada día vamos a la palabra es el único libro que nos lee a nosotros mientras lo estamos leyendo a él. ¿Me explico en esta noche? Digamos, estoy leyendo la palabra y dice, el hombre que codicia a una mujer es adúltero. ¿Cuántos adúlteros tenemos esta noche? No levanten la mano. Es decir, adulterio no es tan solo ir a una cama con una mujer que no es mi esposa. ¿Puede pasar adulterio en la mente? Ahora yo estoy leyendo la Biblia, ¿y qué está haciendo la Biblia? ¿Me está leyendo a quién?
a mí. Y me está diciendo, si tú codicias a una mujer, eres adúltero. Y si esta noche fuéramos honestos, todos los hombres tendríamos que levantar la mano. Estamos llenos de adúlteros en esta iglesia, créanlo o no. Pero si sigo leyendo el siguiente pasaje, dice que la persona que llama necia a su prójimo ha cometido homicidio. ¿Alguna vez usted se ha enojado con alguien y lo ha tratado un poquito fuerte? ¿Cuántos homicidas tenemos en nuestro medio entonces? ¿Entendemos? ¿La palabra nos lee a nosotros? Sí. Por eso Satanás no quiere que estemos en este libro. Porque este es el único libro del mundo que a medida que usted lo va leyendo, este libro nos está leyendo a nosotros. Él quiere que estemos en la televisión, y en las novelas, y en los juegos. Él quiere que estemos por ahí en fiestas, en otros lugares, porque nada de eso inquieta nuestra conciencia. Lo único que inquieta nuestra conciencia es cuando vamos a la palabra, y el Señor usa esta palabra, y ahora comienza a escudriñar nuestros corazones. Es decir, que a través de la palabra el pecador comienza a reconocer que su corazón es malo y perverso y engañoso más que todas las cosas. Y tenemos que ir al Señor Jesús y cada día tomar tiempo para encontrarnos con Él, para que Él pueda escudriñar nuestras vidas. Señor, examíname aún mis pensamientos. Y Él puede hacer una obra completa en nosotros. Ahora, cuando la palabra nos lee a nosotros, ¿a qué nos lleva entonces? Al arrepentimiento. ¿Sí o no? Dice la palabra que de ese arrepentimiento no hay que arrepentirse. Y que aunque en el momento trae dolor, su fin es de gloria. ¿Entendemos ese arrepentimiento? Es decir, ahora el pecador dice, Señor, yo estoy perdido. Mi mente está podrida, está impura, mis ojos están bien, mis manos se dedican al mal, mis pies van al lugar que no deben de ir. Mi lengua ofende y lastima y hiere y corta a otras personas. Señor, estoy completamente perdido y yo pensaba que era un hombre bueno. Ahora, si usted está mirando la novela, eso va a pasar. Cuando ahí están mintiendo, le está quitando la mujer esta al otro y el otro es la que está quitando la mujer al otro y se están robando, están matando. ¿Usted va a sentir arrepentimiento? Usted dice, no, yo soy mejor que esa gente, no tengo nada de que arrepentirme, yo no hago ninguna de esas cosas. Pero cuando venimos a la palabra, el Señor escudriña nuestros corazones, incluyendo nuestros pensamientos. ¿Saben ustedes por qué las iglesias hoy día tienen tan poco poder? Porque están llenas de seres humanos que no tienen un encuentro diario con Jesús en su palabra. Nos sentamos en las bancas sin conocer a Jesús. Nos sentamos en la iglesia y escuchamos temas y cantamos himnos y doblamos nuestras rodillas y oramos, pero nuestros pensamientos siguen iguales. Nuestra lengua sigue lastimando e hiriendo a otros. Nuestros corazones están corrompidos y dañados y afectados por el pecado. Y las iglesias llenas de gente y vacíos de Cristo. Es más, si usted nota hoy día la tendencia del púlpito moderno no es estudiar la palabra. La tendencia del púlpito moderno es hacer chistes, cuentos, entretenimientos, hablar de psicología, de cómo mejorar esto, de cómo superar lo otro, de cómo tener más dinero, de cómo hacer lo otro. No está realmente dirigiendo el pueblo a estudiar la palabra de Dios y a encontrarse en la palabra con el Señor. Y la gente entra y sale como nada. Como entraron, así salen. Como entraron, así salen. Como entraron, así salen. Y hoy día, pues ahora, para tener a esta gente contenta y que nos sigan dando el dinero, hay que ponerle música que los mueva, como la del mundo. Hay que ponerles dramas, hay que ponerles títeres, hay que ponerles películas, hay que darle una comidita después del culto, si no la gente no quiere venir. Y hay que hacer lo mismo que hacen la gente en el mundo sin Cristo, iglesias desprovistas, porque la palabra de Dios ha sido sepultada aún en la iglesia.
Pregunto yo, en los días de Josías, ¿el pueblo estaba en crisis? ¿Del rey Josías? ¿Qué pasó? El libro de la ley se había perdido, ¿dónde? En el templo. Y hoy día pasa lo mismo. El libro de la ley perdido en la iglesia. ¿Cómo es posible eso? No se entretengan con los niños, por favor. El enemigo no quiere que usted escuche lo que en esta noche estamos estudiando. Muy importante. El libro de la iglesia, de la ley perdido en la iglesia. ¿Saben qué libro era? Era Deuteronomio. Es el libro de las bendiciones y las maldiciones basadas en la obediencia a Dios. Es el libro que escribió Moisés al final de su vida y lo puso al lado de ¿qué? Que lo estudiamos una noche. Del arca. Y el pueblo estaba en abierta apostasía. Y ahora un jovencito de 16 años, noten, un jovencito de 16 años le dice: Señor, este pueblo se va a perder. Es más, la iglesia estaba cerrada. Y ahora comienzan a arreglar las cosas en la iglesia. Lo primero que hicieron fue encontrar el libro de ¿qué? ¿Usted quiere arreglar las cosas en su hogar? ¿Usted quiere arreglar las cosas en su vida? ¿Usted quiere arreglar la iglesia y sus desafíos y problemas? ¿Dónde usted piensa que debemos comenzar? Aquí. Aquí. Querida iglesia, este libro es poderosísimo. Este libro es la palabra de Dios. Dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es decir, que el universo puede cambiar y puede dejar de existir, pero no la palabra de ¿quién? De Dios. La crisis nuestra hoy día es que no estamos en el libro. Estamos en otras cosas, pero no en el libro. En esta noche el Señor quiere tomar este libro y traerlo a nuestras vidas. Cuando el libro fue encontrado y ahora se le leyó al rey, ¿qué hizo el rey? Rasgó ¿qué cosa? ¿Señal de qué? De humillación y de arrepentimiento. Es decir, cuando usted lea este libro como Josías lo leyó con 16 años, un jovencito, cuando leyó este libro dijo: Señor, yo también estoy perdido y yo estoy buscando al Señor y estoy perdido. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Entendemos esa declaración? Pregunto yo, ¿hay impurezas en los jóvenes hoy día, inmoralidades que abundan? Conversaciones inapropiadas, toques inapropiados, relaciones inapropiadas, mensajes inapropiados, música inapropiada, cosas que se descargan que no son apropiadas y después se comparten con otros jóvenes. ¿Cómo ese joven puede limpiar su vida? ¿Cómo puede limpiar su vida? Con la palabra. Con la palabra. Y esta palabra ahora nos va a llevar al arrepentimiento. Pregunto yo, ¿lo hizo con el rey David? Lo hizo con Josías. ¿Saben lo que hizo Josías cuando escuchó la palabra y rasgó sus vestidos? Dijo: consulten con la profetisa. Vayan y hablen con Hulda, profetiza. Y fueron, hablaron con Hulda y dijeron: bueno, ¿qué de los juicios que menciona Deuteronomio? Y él le dijo: ¿sabe? Díganle al rey que los juicios van a venir. Dios no va a quitar los juicios van a venir, pero no en sus días. Como yo he visto recto delante de mí, como he estado dispuesto a hacer lo correcto, como he puesto en alto otra vez mi palabra, en sus días estos juicios no van a venir, van a venir después. Quizás por malas decisiones que hemos tomado en nuestras vidas hoy día comiencen a llegar juicios y consecuencias, ¿sí o no? ¿Les gustaría enderezar su vida entonces? ¿Le gustaría rescatar su matrimonio que quizás está al borde de ser quebrantado y destruido o no?
¿Le gustaría ver a sus hijos rebeldes, desobedientes, mundanos, regresar a los caminos del Señor y ser fieles al Señor? Hay que ir a la palabra. ¿Le gustaría mejorar su salud? ¿Le gustaría quitar su culpabilidad, lo cual lo tiene deprimido y no lo deja dormir en la noche y la comida le cae mal? ¿Le gustaría ver algo diferente en su vida, en su hogar, en su comunidad? ¿Y le gustaría ver una iglesia reavivada, dinámica, unida, amorosa, con un cometido y una entrega con Jesús y buscando a los perdidos? Hay que exaltar la palabra. Hay que exaltar la palabra. Por eso cada noche cuando venimos a este lugar no venimos a hacer cuentos ni historias. Cada noche venimos a abrir la palabra. Iglesia, yo no tengo nada que darles a ustedes, al menos que de lo que Dios me ha dado a mí, que es su palabra. Si yo viniera a entretenerlos a ustedes, fuera una pérdida de tiempo para ustedes y para mí. Pero ¿saben ustedes que hay juicios que pronto van a caer sobre este mundo? ¿Reconocemos eso? Y si usted y yo como Josías estamos dispuestos a tomar el libro de Dios que se había perdido en la iglesia y restaurar ese libro al lugar que tiene y a seguirlo, los juicios van a venir. Pero nosotros seremos cuidados y protegidos de esos juicios. El Señor nos ayude a entender esto en esta noche. La palabra nos lleva al arrepentimiento. ¿Cuál es el segundo paso que nos lleva? A la confesión. ¿El arrepentimiento va acompañado de qué? De confesión. Es decir, no es tan solo sentir dolor por el mal que está hecho, sino que yo necesito confesar mi pecado. ¿A quién? Hay tan solo un intercesor entre Dios y el hombre. ¿Quién será? Cristo Jesús. Usted no tiene que ir a ningún ser humano a confesar su pecado, a ningún clérigo a confesar su pecado, a ningún santo, a ninguna virgen a confesar su pecado. Tenemos un abogado en Cristo Jesús. Vamos a Primera de Juan, vamos a leerlo para que usted pueda verlo en esta noche. Primera de Juan, casi al final de sus Biblias usted va a encontrar este corto libro, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y continúo leyendo. Y la verdad no está ¿dónde? En nosotros. Así que usted y yo no podemos decir, no, yo soy bastante bueno, no le hago mal a nadie, yo me porto bien. No se engañe, todos somos pecadores. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿sí qué cosa? Si confesamos ¿qué cosa? Nuestros pecados, note, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. De toda maldad. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿Quién es el único que debe escuchar nuestras oraciones, a quien debemos pedirle perdón por nuestros pecados? A Jesús. Ahora les hago una pregunta. Si he ofendido a alguien, ¿necesito yo también reconciliarme con esa persona? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Es decir, que si con palabras o acciones alguien ha sido lastimado, yo necesito también ir a esa persona y decir, fulano de tal, yo he hecho mal. Sin excusas ni pretextos. Cuando Natán señaló a David, ¿cuál fue la respuesta de David? Yo he pecado. Punto y aparte. No te dijo, bueno, sí, Natán, yo pequé, pero había una mujer desnuda allí, claro, una azotea, cualquier hombre quiere mirar y aún más. ¿Culpó a Betsabé David de su pecado? ¿Sí o no? No. Es decir, la confesión es directa,
y es específica. Y también necesitamos acercarnos a la persona que nosotros hemos lastimado y ofendido y pedirle perdón a esa persona. ¿Eso es fácil? Para mí no es. Para mí no es. Me imagino que para usted tampoco. Porque eso significa que yo tengo que humillarme y reconocer que yo he hecho mal. Y a nadie le gusta hacer mal. El ser humano es experto en culpar a otros de sus problemas. Y decimos, no, es que así me educaron, así yo crecí, esa es mi cultura, mis padres fueron así, mis abuelitos también, y le echamos la culpa a todo el mundo, pero yo soy casi santo, pero ellos sí tenían sus problemas. El problema son ellos, no soy yo. Esposos y esposas, ¿será necesario a veces confesarnos cuando hay problemas entre nosotros? ¿Qué ustedes piensan? Sí. Saben, en el matrimonio muchas veces hay roces que lastiman a uno de los dos. Y no tan solo a uno, porque cuando alguien ofende a alguien en el matrimonio, usualmente la otra persona se defiende, entre comillas. Y decimos, me la haces y me la pagas. Y me trataste así, yo te voy a tratar así también. Y a veces en el matrimonio hay muchos roces que necesitan ser limados y esas asperezas quitadas y pedir que un espíritu de reconciliación perdone y reconcilie y une la familia otra vez. Si no, ¿qué pasa con el amor? Comienza a morir y a morir y a morir. Y hoy día hay muchas parejas que están unidas pero no están enamoradas. No sé si me explico en esta noche. Es como un chicle mascado de 20 años que no tiene sabor a nada, pero hay que seguir mascando. Porque tristemente hubo tantos problemas que el amor ha terminado. Por lo tanto, parejas, hay que reconciliarse. Pero también con los hijos. A veces los lastimamos, como son pequeños, los ofendemos con palabras, les damos golpes enojados y pensamos que como somos grandes y padres tenemos el derecho de hacer eso. No, no tenemos ningún derecho de maltratar a los pequeños, aunque sean nuestros hijos. Pregunto yo, ¿nos trata Dios, nuestro Padre, de esa forma a nosotros? No. ¿Nos castiga cuando está irado? No. ¿Excusa nuestro pecado Dios? No. ¿Está dispuesto a perdonarnos y mostrarnos su misericordia? Sí. Pero a veces cuando más enojados estamos es cuando más queremos castigar a nuestros hijos, y eso es abuso infantil. Porque agarramos lo que está en la mano y golpes por acá y golpes por allá, y te voy a poner y la próxima vez te va a ir peor todavía, y el niño no ha hecho nada todavía y ya lo tenemos amenazado para la próxima vez. Pregunto yo, ¿eso va a unir los corazones de los padres a los hijos? ¿O está creando rebeldes en casa? Que a los 14, 15, 16 años usted ya no los va a aguantar y se van a ir de casa o le van a hacer la vida imposible. Y es lo que está pasando hoy día. Porque esta obra de arrepentimiento y de confesión no se está llevando a la casa. Y en casa vivimos como perros y gatos a veces. Y nos maltratamos más que en ningún otro lugar. Pero cuando venimos a la iglesia y el carro lo ponemos allá afuera y salimos en carro, oh, buenos días, hermano, feliz sábado, qué bendición estar aquí en la casa de Dios. Y en el carro venían fajándose los esposos y enojados, y mira qué hora es, y voy a llegar tarde por culpa tuya, si tú te levantas temprano vamos a ser buenos, si tú me ayudas con los niños, quizás buenos días, que todo está bien cuando salimos del carro. ¿Saben quiénes nos están viendo? ¿Quiénes nos están escuchando y quiénes están aprendiendo? Nuestros hijos. Y después nos ven pasar al púlpito, oh hermano, qué bendición estar aquí en la casa de Dios. Dice, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? No los conozco. Durante toda la semana estaban peleando y enojados y maltratándose. Y ahora todo es amor y cariño y misericordia. Y nuestros hijos llega el momento que salen por esas puertas para no entrar. Dice, aquí no hay nada para mí. Aquí lo que hay un montón de gente hipócritas en este lugar. Que pretenden ser cristianos, pero no viven como cristianos. Viven como el diablo toda la semana. Y el fin de semana tratan de aparecerse como cristianos. Y los hogares se van destruyendo y los hijos se van apartando y la salud mental se va destruyendo y la salud física también se va destruyendo. Y decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? La única razón es que no hemos entendido el mensaje de salvación. Estamos en la teoría del mensaje nada más.
sin una experiencia profunda en las cosas de Jesús, no sabemos lo que es arrepentirnos y lo que es confesar nuestros pecados y ahora pedirle al Señor victoria sobre esos pecados. Noten, el arrepentimiento genuino y la confesión genuina llevan al abandono del pecado. Vamos a leerlo en el libro de Proverbios. Proverbios, después de Salmos, usted va a encontrar el libro de Proverbios, capítulo 28. Verso 13. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué sucede? No prosperará. Mas el que los, ¿qué cosa? Los confiesa y ¿qué más hace? Y se aparta de ellos, ¿qué pasa con él? Alcanzará misericordia. El arrepentimiento genuino acompañado de la confesión genuina nos lleva al abandono ¿de qué? Del pecado. Si yo fuera infiel a mi esposa, le diría, mira querida, perdóname, tuve una caída, y la esposa me perdona. Y 3 días más tarde voy otra vez, mira querida, perdóname, pero tuve otra caída, y mi esposa me perdona. Y 2 días más tarde voy y dice, mira querida, perdóname, porque tuve otra caída. Mi esposa dice, mira, deja de confesar tu pecado, abandona tu pecado, y después ven a confesarlo entonces. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado a un arrepentimiento superficial y a una confesión de labios nada más, pero no de corazón. Pero el Señor nos quiere ayudar a nosotros a entender que en preparación para vivir fieles al Señor durante el tiempo del juicio investigador tenemos que aprender a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos primero y abandonar el pecado para gloria y honra de Dios. Lo cuarto que nos va a llevar a hacer es la restauración. ¿Qué pasa si con mis palabras yo he dañado la reputación de una persona? ¿Piensan ustedes que es suficiente pedirle perdón a esa persona o necesito trabajar para restaurar la reputación de esa persona que yo he destruido? Si yo le debo dinero a alguien, ese no, hermano, perdóneme y discúlpeme que no le he pagado, pero no lo voy a pagar, nada más vengo a confesar mi pecado. ¿Qué les parece esa confesión? No es genuina. Si yo asalto un banco y me robo 10,000 córdobas y me siento mal y después voy al banco y regreso y le digo, mire al gerente, por favor, yo vengo a disculparme porque yo fui la persona que robé el dinero. El gerente dice, bueno, no hay problema, si usted está dispuesto a traer su dinero y restaurar lo que tomó, lo dejamos así. Y yo, no, yo vine a confesar mi pecado, no a regresar el dinero. Nada más vengo a confesar mi pecado. Pregunto, ¿es genuino mi confesión? No. Es decir, tenemos que entender estas cosas porque muchas veces queremos una curita cuando hay un cáncer dentro. No sé si me explico. Muchas veces queremos un arreglo rápido y fácil, donde yo no tenga que humillarme, donde yo no tenga que realmente ser quebrantado, donde realmente no tenga que hacer todo lo posible para restaurar el mal. Y eso no trabaja así. El Señor nos quiere llevar a una experiencia de victoria completa sobre el pecado, donde su pueblo obtenga victoria sobre el pecado. Y tenemos que entender el valor del arrepentimiento, la confesión, el abandono del pecado y también la restauración. Pregunto, cuando Jesús llegó a Zaqueo, Lucas capítulo 19, si usted quiere saber la historia, del 1 al 10. Cuando Jesús llegó al hogar de este hombre, Él dijo, la salvación ha llegado ¿a dónde? A este hogar. ¿Qué dijo Zaqueo? Señor, lo que yo he robado, lo voy a regresar ¿cuántas veces? Y a los pobres que nunca ayudé, la mitad de mis bienes le voy a dar. Pregunto, ¿realmente había llegado la salvación a ese hogar? No fue nada más cuestión de bautismo. Era un hombre convertido. Era un hombre que ahora cambiaba su vida para glorificar a Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a afligir nuestras almas y pedir esa victoria
y decirle al Señor: Señor, sana todas mis heridas del pasado. Porque hoy día llevamos un montón de heridas del pasado nosotros, y esas heridas nos siguen lastimando. Y como no ha habido sanidad, continuamos adoloridos. Un sentido pesado de culpabilidad está sobre nuestros hombros. Nos sentimos vacíos, miserables y fracasados. Y el Señor nos quiere llevar a nosotros a una experiencia completa de victoria sobre el pecado. Lo último, el día de expiación era un día de ayuno. Ese día el pueblo era el único ayuno que tenía durante todo el año oficialmente. No comía el pueblo ese día. ¿Por qué? Quería tener su mente despejada. Su mente no ocupada en los deberes de esta vida. Note, ese día, no importa el día de la semana que era un sábado ceremonial. Ustedes saben que en el antiguo Israel habían 7 sábados ceremoniales. No estamos hablando del sábado del cuarto mandamiento, sino sábados ceremoniales, y este era uno de ellos. No era un día de trabajo, no era un día de juegos, no era un día para cosas seculares, no era un día para cosas comunes, era un día especial, era un día santo dedicado al Señor. Además, el pueblo ayunaba para tener su mente limpia y despejada. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto al ayuno. Vamos al libro de Esdras, capítulo 8. Esdras, después de Segunda de Crónicas, usted va a encontrar el libro de Esdras, pues Esdras fue quien escribió el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Esdras, capítulo 8, verso 21, dice lo siguiente: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. Note para qué fue el ayuno: para afligirnos delante de ¿quién? De nuestro Dios. ¿Qué más? Para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para quiénes más, y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Cuál es el objetivo del ayuno? ¿Pasar hambre? No es ese. Jesús los dijo en sus días: y si ustedes hacen ayunos y se ponen las caras todas así como si estuvieran muertos de hambre, quieren que todo el mundo sepa que están ayunando, esa ya es su recompensa. Pero ese no es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es afligir nuestras almas y solicitar camino derecho para nosotros, nuestros hijos y aún nuestros bienes. Y el pueblo hacía eso el día de la expiación. Oh, querida iglesia, al terminar en esta noche, que usted y yo hoy día estemos en esa preparación, porque ya estamos viviendo en el día de la expiación. Ustedes podamos pedirle al Señor: Señor, prepárame como lo que tú tengas que hacer, pero yo quiero estar listo el día de la expiación. Saben ustedes, es más, se los voy a leer del libro Conflicto de los Siglos. Hay una declaración que quiero compartir con ustedes en esta noche. Dice lo siguiente, página 543. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudieran ver cómo Satanás se alegra de ellos y las usa para desafiar a Jesús y a sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. ¿Entendemos lo que acabo de leer? Nuestros defectos de carácter, algunos son heredados de nuestros padres y otros son cultivados por nosotros. Nuestras faltas, nuestros pecados que hace Satanás, se regocija de ellos y los presenta al Señor y dice: mira, esos son los que tú quieres salvar. Y delante de Jesús y de los ángeles se burla de ellos. Dice que si pudiéramos contemplar esas escenas, inmediatamente nos apresuraríamos a confesar nuestros pecados y a renunciar de ellos. Y termina diciendo la declaración: si los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente. Y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De aquí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo
con su fatal sofisma de que es imposible vencer. Pero yo pregunto en esta noche, ¿un defecto de carácter puede traer nuestra pérdida eterna? Sí. ¿Lo hizo con Judas? El problema de Judas dice que fue la avaricia. Pero pregunto yo, ¿la avaricia tiene muchas ramificaciones? Sí. El problema del rey Saúl fue el hecho de que este hombre no quiso obedecer a Dios, la desobediencia. ¿Tiene muchas ramificaciones la desobediencia? Sí. Es decir, todo defecto de carácter, todo pecado, debemos por la gracia de Dios hoy día pedirle victoria al Señor, renunciar a Él, confesar nuestros pecados y apartarnos de Él para alcanzar misericordia. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra en esta noche, iglesia. Que podamos regresar a nuestros hogares pensando y meditando en estas cosas y no olvidemos cada vez más y más en su palabra.